Cuando retrocedió, con los ojos abiertos por el miedo, supe que algo mucho más grande que yo había llegado a ese lugar. Le temblaban los labios, y me señaló como si se enfrentara a un poder que ningún dinero ni influencia podía controlar. Él sabe tu nombre, sabe dónde estamos, dijo casi en un susurro. Estaba ante un hombre que creía tener control absoluto sobre todo y todos, un hombre que veía a las mujeres como meros objetos, pero en ese instante me di cuenta de que había presenciado algo que él jamás podría explicar ni ordenar. Era la primera vez que pronunciaba el nombre de Jesús con verdadera fe, y ese grito salió de mi alma, atravesando cada miedo y duda que albergaba. Me llamo Amira Hassan, tengo 24 años, y lo que voy a compartir no es una historia de lástima, sino de esperanza. Crecí en El Cairo, en un barrio modesto, donde el polvo de las calles contrastaba con el oro de las mezquitas que nos recordaban a diario la fe de mi familia. Mi padre, Ahmed, era monaguillo de familias adineradas, y mi madre, Fátima, se ganaba la vida cosiendo vestidos tradicionales. No éramos ricos en posesiones, pero sí en fe. Desde pequeña, aprendí a rezar, a ayunar durante el Ramadán y a llevar el hijab con orgullo. La mezquita era nuestro segundo hogar, y el Corán, mi guía constante. Los viernes, mientras mi padre se perdía en los sermones y nosotras, las mujeres, nos instalábamos en la sección femenina de la mezquita, yo soñaba con una vida sencilla, dedicada a la familia y la devoción. Pero la belleza, que para muchas era un don, se convirtió en mi carga. Desde los 15 años, oía comentarios que me recordaban mi valía, pero también mi vulnerabilidad. Con esa cara, Amira podría casarse con alguien importante, decían. Mi madre, incluso preocupada, veía en mis ojos que yo también albergaba esos pensamientos. A los 20 años, mientras ayudaba a mi madre con la costura, nuestras vidas dieron un giro irreversible. Mi padre llegó a casa con un brillo extraño, casi febril, en los ojos. Tengo noticias que cambiarán nuestro destino, dijo, y sentí una mezcla de expectación y miedo. En los meses anteriores, había trabajado como chofer para la familia Al-Rashid, una de las dinastías más influyentes, con vínculos directos con la familia real saudí. Sin que yo lo supiera, el príncipe Khalid bin Faisal Al-Rashid había visto mi fotografía, una simple foto que mi padre guardaba en su cartera, y le había enseñado con indiferencia. 2 semanas después, un representante de la familia llegó a casa con generosos regalos y una propuesta formal. El príncipe Khalid, respetado líder religioso y asesor del gobierno, deseaba convertirme en su esposa. La dote ofrecida prometía transformar nuestras vidas por completo. Mi hermano estudiaría en las mejores universidades, mi padre tendría un puesto fijo, y mi madre nunca más tendría que trabajar hasta el agotamiento. Pero nada de eso podía compararse con el verdadero desafío que me aguardaba: navegar en un mundo donde la riqueza y el poder parecían controlarlo todo, excepto la fuerza que Cristo depositaría en mi vida. Es la voluntad de Alá, dijo mi padre aquella noche, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Ha visto nuestra fe y nos recompensa. Mi madre, normalmente cautelosa, también parecía convencida. Un príncipe, Amira, un hombre consagrado a la fe y al servicio de su pueblo. ¿Qué más podíamos desear? Pero en mi interior crecía una inquietud silenciosa. Había algo en la prisa con la que todo había sucedido, en cómo se habían tomado decisiones sobre mi futuro, sin conocer realmente al hombre con el que me iba a casar. Pequeñas señales activaban alarmas que no podía identificar. Aún así, negarme parecía imposible. Sería desobediente, orgulloso, egoísta. Además, me repetía a mí misma, este era el camino honorable, casarme con un hombre devoto, una vida dedicada a la fe. Mis encuentros con el príncipe Khalid antes de la boda fueron escasos, breves, formales y supervisados. Impresionó, con la autoridad heredada de generaciones de privilegios. Habló con elocuencia sobre la fe, la responsabilidad y el valor de preservar las tradiciones. Serás muy feliz, me dijo en nuestro segundo encuentro, pero había algo en su mirada que no pude comprender, una frialdad que contrastaba con la dulzura de sus palabras. La boda fue un evento suntuoso, celebrado en uno de los hoteles más lujosos de El Cairo. Cientos de invitados, en su mayoría desconocidos, celebraron nuestra unión. Mi familia brillaba con ropa nueva, ostentando la dignidad que acompaña al reconocimiento social. Me senté en mi trono ornamentado, sonriendo bajo un maquillaje impecable y vestida con un atuendo más caro que cualquier cosa que hayamos tenido.
Pero por dentro, mi corazón latía con fuerza con una inquietante premonición. Después de las ceremonias, subimos a un jet privado con destino a Riad. Khalid se mantuvo educado pero distante, ocupado con su portátil y discretas llamadas. «Descansa», me dijo cuando intenté iniciar una conversación. «Mañana comienza tu nueva vida y necesitarás energía». Aterrizamos al amanecer. Nos esperaba una fila de vehículos negros con cristales tintados y recorrimos Riad bajo el sol dorado que iluminaba los rascacielos y las cúpulas de las mezquitas. Finalmente, se abrieron las puertas de hierro forjado de una inmensa finca. El palacio era una fortaleza moderna camuflada en una lujosa residencia. Muros altos, cámaras en cada esquina y guardias de seguridad que parecían más soldados que empleados. La arquitectura combinaba la tradición árabe con el minimalismo contemporáneo. Mármol blanco, fuentes ornamentales y jardines impecables. Hermoso, pero como una jaula dorada. «Bienvenido a casa», dijo Khalid, guiándome por el vestíbulo. El suelo de mármol reflejaba candelabros de cristal que parecían lágrimas congeladas. Un aroma a incienso caro mezclado con un olor estéril, casi hospitalario, llenaba el aire. Una mujer se acercó con el rostro cubierto, dejando solo sus ojos visibles. «Ella es Noura», me presentó Khalid, y en ese instante supe que mi vida había cambiado para siempre. «Ella supervisará tu transición y te enseñará las reglas de esta casa». Transición. Reglas. Las palabras resonaron en mi mente, cargadas con un peso que aún no podía comprender. «Es un proceso. Descansa hoy», continuó Khalid, dirigiéndose a otra ala del palacio. «Mañana aprenderás tus responsabilidades». Y así, sin ceremonia, sin la tradicional noche de bodas, sin explicaciones, quedé al cuidado de Noura. Mi habitación era magnífica, opulenta hasta el extremo, una cama con dosel de seda, un baño de mármol con bañera empotrada, un vestidor que parecía albergar toda mi vida pasada en ropa que nunca elegí. Pero noté algo de inmediato. Las ventanas tenían rejas decorativas que, si bien eran hermosas, no eran simplemente ornamentales. La elegante puerta tenía una cerradura que solo se abría desde afuera. «Las reglas son sencillas», dijo Noura, con la monotonía de quien las lleva repitiendo años. «No sales de tu zona sin permiso. No haces llamadas sin supervisión. No cuestionas las decisiones del príncipe. Obedeces cualquier orden de inmediato». Mi confusión debió ser evidente, porque añadió, con una mirada cansada que casi parecía lástima: «Es así con todas las esposas». «¿Todas las esposas?», pregunté, sintiendo un escalofrío en el estómago. «El príncipe tiene 4 esposas legítimas, como lo permite la ley, y varias temporales. Pronto conocerás a algunas de ellas». Esa noche, acostado en aquella extraña cama, en aquel palacio que más parecía una prisión dorada, oré con fervor. «Alá», susurré en la oscuridad, «dame paciencia, dame entendimiento. Debe haber un propósito, debe haber sabiduría en el camino que el Señor nos ha trazado». Pero mis palabras parecían rebotar en las paredes de mármol, sin alcanzar el cielo. En los días siguientes, me di cuenta de la cruda realidad de mi situación. Solo podía moverme por ciertas zonas, siempre acompañado, siempre vigilado. Conocí a otras 2 esposas de Khalid: Laila, una joven siria que llevaba allí 2 años, y Yasmín, una marroquí cuya mirada vacía me perturbó profundamente. «No hagas demasiadas preguntas», me advirtió Laila en uno de los escasos momentos de conversación en el jardín interior. «No intentes comprender, simplemente obedece y sobrevive». La resignación en su voz era más aterradora que cualquier amenaza. Khalid aparecía de vez en cuando, siempre educado pero distante, con una fría cortesía que al principio confundí con respeto. Pronto comprendí que no era una esposa en el sentido tradicional, era más bien una posesión, una pieza de colección. «Tu belleza te hace valiosa», dijo una noche durante una cena en un salón privado, «pero tu desobediencia te hace inútil. Útil. Nunca lo olvides». Una semana después de mi llegada, oí ruidos que no deberían existir en un palacio respetable, gritos ahogados, sollozos que se elevaban por los conductos de ventilación a primera hora de la mañana. Le pregunté a Noura, esperando una explicación. Respondió con una dureza que me dejó aturdido. «Regla que olvidé mencionar: nunca preguntes por sonidos». Nunca, pero la curiosidad, quizá el instinto de supervivencia, me impulsó a observar y escuchar. Aprendí a reconstruir los fragmentos: guardias entrando y saliendo a horas intempestivas, vehículos con lunas tintadas llegando de madrugada, y una horrible verdad oculta tras el oro y el mármol.
Una tarde, desde el segundo piso, vi algo que jamás olvidaré. Un grupo de jóvenes eran conducidas apresuradamente desde un vehículo a una entrada lateral del palacio, con la cabeza cubierta, las manos discretamente atadas al frente. No caminaban como invitadas, caminaban como prisioneras. La imagen se grabó en mi mente con la cruel claridad de algo que muchos prefieren ignorar. Durante mi tercera semana en palacio, me llevaron a un lugar que todavía llamo el infierno. Khalid me ordenó que lo acompañara a la llamada zona de beneficencia. Participarás en nuestra labor humanitaria, explicó Noura, con un tono seco que no admitía réplica. Ayudamos a mujeres en situaciones difíciles, les damos cobijo. Bajamos por una escalera de servicio que conducía a las bodegas del palacio. Con cada paso, el aire se hacía más denso, impregnado de ese olor antiséptico que había notado desde mi llegada. Llegamos a un pasillo iluminado por fluorescentes, tan frío e impersonal que parecía otro edificio. Puertas metálicas bordeaban los laterales, cada una con una pequeña ventana reforzada con un grueso cristal. Khalid se detuvo ante una de ellas. «Estas mujeres vienen de situaciones terribles», dijo, mientras un guardia abría la puerta. «Abusos, pobreza, guerras». Cuando se abrió la puerta, toda ilusión de caridad se desmoronó. Una habitación sin ventanas, 6 colchones en el suelo, 5 mujeres observándonos con ojos vacíos, ojos que ya había visto en Yasmín y en algunas de las doncellas del palacio. Una chica de 18 años tenía marcas en las muñecas, otra, de rasgos filipinos, retrocedió, temblando. Se me encogió el corazón. Khalid, impasible, comentó: «Estas son las afortunadas. Pronto serán ubicadas en hogares donde servirán con honor». La puerta se cerró y seguimos por el pasillo. Más puertas, más habitaciones, sollozos ahogados, voces suplicantes en idiomas que desconocía. «El mundo está lleno de mujeres perdidas», dijo Khalid, caminando a mi lado. «Nosotras les damos un propósito, una estructura». Mi mente luchaba por comprender. Esto no era caridad, esto era, y la palabra me impactó, tráfico de personas. Sin saberlo, me había casado con alguien que lo había orquestado. Intenté mantener una expresión neutral, pero Khalid me observaba con una mirada fría y calculadora, como la de un depredador. «Entiendo que al principio pueda resultar chocante», dijo con una voz sorprendentemente suave, casi paternal. «Con el tiempo, comprenderás la importancia de este trabajo. Tu función será ayudar a quienes hablan árabe, enseñándoles a comportarse antes de hablar». En ese momento, me di cuenta de que mi vida se había convertido en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Y por primera vez, mi fe, la fe que había albergado desde la infancia, empezó a ser la única luz en la oscuridad de ese palacio dorado. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. No puedo», balbuceé, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Khalid levantó la mano, interrumpiendo mis palabras con gélida autoridad. «Puedes hacerlo y lo lograrás», dijo con una firmeza que me dio escalofríos. «Ahora eres mi esposa. Lo que es mío, incluida esta operación, también te pertenece. Negarte es negarme a mí, y sabes que eso es inaceptable. Ni siquiera necesito terminar. Lo entendí perfectamente. Esa noche, encerrado de nuevo en mi lujosa prisión, me arrodillé sobre la alfombra de oración, pero las palabras simplemente no salían. Las súplicas que siempre habían brotado de mis labios desde la infancia se quedaron atascadas en mi garganta. «Alá», susurré, casi sin voz. «¿Cómo puede ser esta tu voluntad? ¿Cómo puede alguien que dice predicar tu palabra estar involucrado en algo tan perverso?» El silencio que me respondió fue tan profundo que pareció un grito. Por primera vez en mi vida, sentí que mis oraciones se estrellaban contra el techo y volvían a caer sobre mí, sin eco, sin sentido. Las semanas siguientes fueron un tormento constante. Me obligaron a participar en lo que Khalid llamaba condicionamiento cultural. Estuve presente cuando llegaban nuevas mujeres, aterrorizadas, hambrientas, engañadas. Traduje instrucciones y ayudé a Noura con el proceso de integración, como lo llamaban. Cada día era un descenso más profundo hacia un abismo que jamás imaginé. Conocí a Aisha, una egipcia como yo, atraída por falsas promesas de trabajo en Dubái, y a Mariam, una sudanesa vendida por su propia familia a traficantes que la transportaban de un país a otro como mercancía. También estaba Zainab, una siria que huyó de la guerra solo para caer en manos de quienes transformaron su desesperación en ganancias. «¿Por qué no haces nada?»,
preguntó Aisha una vez, con sus ojos suplicantes clavados en los míos. Eres su esposa, tienes poder, pero yo no tenía eso. Yo también era prisionera. Mi celda era más grande, mis cadenas eran de seda, pero cadenas al fin y al cabo. Cuando, intentando armarme de valor, le comenté tímidamente a Khalid que esto no me parecía bien, su máscara se desvaneció. La cortesía gélida dio paso a su verdadero rostro, pura crueldad. Parece que necesitas comprender mejor tu posición, dijo, con una calma que me produjo escalofríos. Estuve encerrado 3 días, sin comida, solo agua. Reflexiona sobre la obediencia. Eso fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta. Dentro, el tiempo se desmoronó. Las paredes parecían cerrarse. Mi mente empezó a desmoronarse. Recité compulsivamente versículos del Corán, aquellos que había memorizado desde la infancia, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Fue como si se hubiera abierto una grieta en los cimientos de la fe que había sostenido toda mi vida. Si Alá permitiera tales cosas, si un respetado líder religioso pudiera cometer atrocidades en su nombre, entonces, ¿qué era verdad? ¿Qué era sagrado? ¿Qué era engaño? Cuando finalmente me liberaron, no me dieron descanso. Me llevaron directo a las mazmorras. Hoy aprenderás tu última lección de obediencia, dijo Khalid. Me vi obligado a presenciar el brutal entrenamiento de una mujer que intentó resistirse. No puedo describir con detalle lo que vi. Algunas cosas son demasiado oscuras incluso para repetirlas. Pero esa noche, algo dentro de mí se quebró, y al mismo tiempo, algo se fortaleció. Sabía que no podía escapar. Intenté imaginarlo 1000 veces. Muros altos, guardias, cámaras, mi pasaporte confiscado, mi familia en Egipto creyendo en un cuento de hadas. Era imposible. Pero decidí que si mi cuerpo estaba atrapado, mi mente no lo estaría. Dejé de recitar mecánicamente las oraciones de siempre. Ahora sonaban vacías, cargadas de hipocresía. En lugar de eso, comencé a susurrar súplicas sinceras, crudas y desesperadas, palabras que salían de lo más profundo de mi alma herida, sin rituales, sin fórmulas, y fue en ese vacío, en ese silencio donde nada tenía sentido, que algo empezó a cambiar. Comencé a decir una oración que nunca imaginé que pronunciaría. Si existe un Dios verdadero, si existe justicia real en este universo, entonces muéstramelo, porque lo que me han enseñado no puede serlo todo, no puede ser toda la verdad. 2 meses después de mi llegada al palacio, mis palabras, sin que yo lo supiera, empezaron a recibir respuesta, pero no de la forma que imaginaba. Khalid apareció una mañana con un rostro lleno de desaprobación. Será transferido temporalmente a nuestras instalaciones centrales, anunció, como si estuviera pronunciando una sentencia. Se ha tomado nota de su resistencia pasiva. Quizás necesite ver toda la operación para comprender su importancia y lo insignificante que es su papel en ella. Me vendaron los ojos, me subieron a un vehículo y me llevaron durante 1 hora. Cuando me quitaron la venda, estábamos en un distrito industrial a las afueras de Riad, almacenes grises, calles vacías, un lugar donde nadie presta atención. El almacén a donde me llevaron era el corazón mismo de la oscuridad. Si el sótano del palacio era el infierno, este era el epicentro del incendio. Allí se encontraban unas 50 mujeres de diversas nacionalidades. Ese era el centro de selección, donde las separaban, las entrenaban y las preparaban para subastas clandestinas, destinadas a compradores de diversos países del Golfo. Te quedarás aquí 2 semanas, explicó un hombre llamado Rashid, con cicatrices que marcaban su rostro como un mapa de violencia. Aquí aprenderás obediencia desde la perspectiva de la mercancía. Quizás así aprecies tu posición privilegiada como esposa del príncipe. Me quitaron mi ropa lujosa y me dieron una túnica sencilla, casi un uniforme de cautivo. Me colocaron en un espacio donde 30 mujeres compartían un espacio diseñado para 10. Colchones delgados, suelos fríos, baños sucios, comida insuficiente. Las luces nunca se apagaban, pero lo que más me devastó no fue su condición física, sino sus ojos, los ojos de las mujeres mayores, los que llevaban meses allí. Ojos sin brillo, sin vida, como si sus cuerpos hubieran permanecido, pero sus almas ya se hubieran ido. Laila, una mujer jordana que llevaba allí 8 meses, me explicó en voz baja y amarga la estructura de aquel lugar. Los supervisores son exprisioneros que vendieron a otras mujeres para obtener privilegios. Los entrenadores son expertos en descifrar la mente humana. Los guardias son crueles por el simple placer de serlo. Habló de las técnicas utilizadas,
privación sensorial, castigos colectivos para crear miedo entre las propias mujeres, pequeñas recompensas para generar dependencia. El príncipe Chalid es el dueño de todo esto, susurró Laila una noche mientras nos acurrucábamos en los finos colchones. Pero usa su posición religiosa y política para protegerse. Nadie se atreve a tocarlo. Es intocable. Durante esos días vi cosas que ningún corazón debería tener que soportar jamás. Vi a una joven etíope, de unos 17 años, suplicar libertad hasta que se le agotó la voz. Vi a una mujer rusa siendo golpeada simplemente por mirar hacia arriba. Fui testigo del momento exacto en que el espíritu de una mujer pakistaní se quebró, como si su mirada pasara de suplicante a completamente vacía en un solo suspiro. Y cada noche, tumbado en aquel colchón que parecía absorber la desesperación de todos los que por allí habían pasado, me preguntaba, ¿esto es todo lo que me queda de vida? ¿Es esta la historia que escribieron para mí? Yo no lo sabía, pero allí, en el fondo, Dios ya estaba preparando el momento en que finalmente me hablaría. En aquel entonces, creía que solo tenía 2 destinos posibles, morir o volverme loco, lo que ocurriera primero. Y fue precisamente en ese lugar de horrores donde intenté rezar de nuevo, pero no a Alá. Ya no podía. Las palabras que una vez me guiaron ahora se sentían como ceniza en mi boca. En lugar de eso, comencé a murmurar súplicas a nadie en particular. Si alguien me escucha, si existe un Dios verdadero, un Dios justo, necesito verlo. Necesito creer que el mundo no es solo esto. A veces, otras mujeres me observaban mientras murmuraba en la oscuridad. Una noche, mientras intentábamos dormir en ese suelo frío, se acercó una filipina llamada Rosa. Era católica, y sus ojos, a pesar del sufrimiento, tenían una quietud distinta. ¿A quién le estás rezando?, preguntó con una voz tan dulce que casi me hizo llorar. No sé, respondí con dolorosa sinceridad. No sé a quién más rezarle. Rosa tomó mi mano. Sus delgados y temblorosos dedos se entrelazaron con los míos. Le rezo a Jesús, confesó con simple honestidad. Mi familia siempre ha sido cristiana. Me vi obligada a ocultar mi fe al llegar aquí, pero en el fondo sigo invocando su nombre. ¿Y él responde?, pregunté amargamente, porque allí no parecía haber respuesta de parte de Dios. Ella sonrió, una sonrisa triste, pero llena de algo que no podía nombrar. La respuesta no siempre es escapar de inmediato, dijo. A veces, basta con tener la fuerza suficiente para sobrevivir hasta que llegue el milagro. En ese momento, no supe qué hacer con esas palabras, pero allí se quedaron, plantadas en lo profundo de mi alma, como una semilla que aún no comprende que un día se convertirá en árbol. Al 10º día en ese almacén, nos informaron que habría una presentación especial. Un grupo de compradores importantes llegaría esa noche. Pasamos horas preparándonos. Baños químicos, depilación dolorosa, maquillaje intenso que intentaba ocultar el terror en nuestros ojos. Nos vistieron con túnicas de seda casi transparentes, ropa que no ocultaba nada, porque en ese lugar no éramos personas, éramos mercancía. Bajen la mirada, respondan brevemente, sin lágrimas, repitió Rashid mientras nos alineaban. Complacer a los visitantes, quizás les traiga una vida mejor. Desagradarlos, no necesitó terminar. Todos lo entendimos. La sala de exposición olía a incienso caro mezclado con el sudor del miedo. Cuando entraron los compradores, sentí un nudo en el estómago. Eran hombres acostumbrados a poseerlo todo, evaluándonos como quien inspecciona caballos en un establo. El líder era un jeque anciano, con el rostro curtido por el sol del desierto y una mirada que había presenciado tanta maldad que ya nada podía conmoverla. Sus asistentes tomaban notas en tablillas mientras él caminaba lentamente, observando a cada mujer como si buscara defectos en un artículo de lujo. Cuando ella vino delante de mí, se quedó más tiempo que con los demás. «Esta es diferente», comentó. «Hay educación en sus ojos. ¿Cuál es la historia?». Rashid consultó la tableta. «La esposa del príncipe Chalid», dijo. «Está aquí para recibir entrenamiento correctivo. Puede ser vendida si el príncipe lo autoriza». El jeque asintió, intrigado. Luego dijo, con autoridad automática, «Abre la boca». Había algo en su tono, algo tan deshumanizante, tan frío, que despertó un instinto crudo en mí. No era valentía, no era estrategia, era la ruptura de todo lo que había estado tragando durante meses. Abrí la boca, no para obedecer, sino para gritar, y el nombre que salió tampoco me lo esperaba. Jesús. No fue un suspiro, no fue una súplica, fue un rugido
un sonido que venía de algún lugar mucho más profundo que mi garganta, como si mi espíritu hubiera explotado de adentro hacia afuera. El nombre resonó en las paredes del almacén como si tuviera vida propia. Vibraba, perforaba el aire y rompía el silencio sofocante de aquel lugar. Fue allí, con ese grito, que todo empezó a cambiar. Y entonces sucedió. Al principio, fue solo una leve vibración, casi como si el aire hubiera contenido la respiración, pero pronto el temblor aumentó, sacudiéndolo todo a nuestro alrededor. Los vasos de las mesas empezaron a tintinear como campanas desafinadas. Las lámparas de araña se balancearon como si estuvieran a punto de derrumbarse. El suelo tembló bajo nuestros pies con una fuerza que aumentaba con cada segundo que pasaba. Las luces parpadearon, y de repente todo se sumió en la oscuridad. Durante unos segundos, no se oyó nada más que nuestra respiración acelerada. Entonces apareció una luz extraña, un brillo frío que no provenía de ninguna lámpara. Era como si hubiera surgido de la nada, y lo iluminó todo, con una claridad casi imposible, haciendo que cada sombra pareciera aún más profunda, cada rostro más desnudo, como si nos hubieran descubierto desde dentro. El jeque se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho. El hombre que minutos antes parecía inquebrantable ahora temblaba como un niño asustado. Uno de sus ayudantes comenzó a sangrar repentinamente por la nariz. Otro cayó de rodillas, temblando, murmurando palabras incoherentes. «Iblis», gritó el jeque. «¡Está poseída!». La palabra resonó por la sala, e inmediatamente todo se convirtió en pánico. Los guardias entraron corriendo, sin saber si se enfrentaban a un terremoto, una rebelión o un ataque espiritual. Las mujeres esclavizadas se acurrucaron en rincones, algunas llorando, otras rezando, cada una invocando al Dios que conocía. Pero me quedé allí, de pie, en medio del caos, sintiendo una paz sin sentido. Fue como si algo invisible me envolviera, como si una fuerza mayor dijera: «Mantente fuerte». Unos guardias intentaron agarrarme. Vi sus manos acercándose, y luego simplemente apartándose de mi cuerpo, como si no pudieran tocarme. Eso los aterrorizó. Incluso Rashid, siempre tan seguro de sí mismo, retrocedió con los ojos muy abiertos. «¡Sujétenla!», gritó, pero le temblaba la voz. «Traigan suficientes hombres si es necesario». Al final me vencieron por su superioridad numérica, no por su propia fuerza. Mientras me arrastraban, miré al jeque por última vez. El miedo en su rostro era tan profundo que parecía de otro mundo. «Él sabe tu nombre», murmuró, «igual que sabe el mío. Sabe dónde estamos». Esas palabras se quedaron conmigo como si las hubieran tatuado en mi espíritu. Me llevaron por los pasillos y me encerraron en una habitación diminuta, un cubo de hormigón sin ventanas, sin cama, sin nada, solo el olor a moho y un rayo de luz filtrándose por debajo de la puerta metálica. 3 días sin comer, escuché a Rashid ordenar desde afuera, a ver si su Dios aparece para alimentarla. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que el sonido resonó dentro de mí. En las primeras horas, solo podía recordar el temblor, la luz, la reacción desesperada de aquellos hombres que se creían dioses. Había sido real, demasiado real para ignorarlo. Pero, ¿fue por mi grito? ¿O un accidente? ¿Un terremoto repentino? ¿Una coincidencia improbable? Al segundo día, la sed se convirtió en mi enemiga. Me ardía la garganta y sentía la boca llena de arena. Mis pensamientos llegaban en oleadas confusas. Vi pequeños puntos de luz en la oscuridad. Pensé que era una alucinación, privación, desesperación, mi cuerpo cediendo, pero las luces no se apagaron. Parpadear no los borró, sacudir la cabeza no los alejó. Al contrario, empezaron a moverse, a tomar forma, como si tuvieran voluntad propia. Y allí, en ese sufrimiento absoluto, en lo más profundo de mi oscuridad, algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo en mi vida. Esa misma luz azulada que había visto en la sala de presentaciones, la que parecía tener vida propia, estaba allí conmigo, como si me hubiera seguido hasta la celda. Latía lentamente, como si respirara, extendiendo una luz tenue en aquella oscuridad sofocante. Y al acostumbrarme a la luz, me di cuenta de que estaba concentrada cerca de una de las paredes. «Si eres real», murmuré con voz áspera, casi inaudible. «Si no es solo mi mente la que se está rompiendo, entonces muéstrame la salida». La respuesta llegó de forma silenciosa, pero tan clara como un grito. La luz se hizo más brillante. Luego, empezó a moverse, trazando un camino hacia la pared opuesta a la puerta. Reuní mis últimas fuerzas, que ya eran casi nulas.
y empecé a arrastrarme hacia el punto donde la luz brillaba con más intensidad. Al tocar el hormigón, sentí algo que me dejó sin aliento. No estaba firme. Cedió bajo mi mano, como si lo hubieran remendado recientemente. Empecé a rascarme con las uñas, sin importarme cuando empezaron a romperse y sangrar. El hormigón se desmoronó en pequeños fragmentos, dejando al descubierto lo que parecía ser una tubería vieja, sellada a toda prisa durante una reforma. No estaba seguro si era real o si estaba alucinando, pero algo dentro de mí, algo que no venía de mí, dijo, es por aquí. Trabajé hasta que me temblaron los brazos. Cuando por fin logré abrir suficiente espacio para ver, encontré un pasillo de servicio abandonado, iluminado por luces de emergencia que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Fue entonces cuando oí pasos acercándose a mi celda. No había tiempo para pensar, o lo intentaba, o moría allí dentro. Con una fuerza que parecía superior a la mía, abrí la abertura y me colé por el agujero. El hormigón me desgarró la piel. Mis hombros quedaron atrapados por un instante, pero forcé, empujé, hasta que me deslicé hacia el otro lado. Caí en el pasillo con un golpe seco. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando gritos, alarmas, cualquier cosa. Nada. Esa parte del edificio estaba muerta, polvorienta, olvidada. La luz azulada, no sé cómo explicarla, parecía guiarme hacia adelante. Quizás era real, quizás era Dios usando mi imaginación rota para guiarme. Solo sé que la seguí. El pasillo serpenteaba como un laberinto, lleno de tuberías viejas y máquinas oxidadas que crujían con el viento que se filtraba por los conductos. Al final, encontré una sala de máquinas, y allí, escondida tras una enorme caldera, había una salida de emergencia. Casi se me sale el corazón del pecho. La puerta tenía alarma. Ya me imaginaba que sería imposible abrirla. Pero al mirar más de cerca, vi los cables colgando, desconectados, como si alguien hubiera quitado la batería de repuesto. ¿Una coincidencia? No. Eso había ido más allá del ámbito de la coincidencia. Abrí la puerta lentamente, esperando que crujiera, pero ella lo abrió sin hacer un solo ruido. Afuera, la noche del desierto parecía un soplo de Dios. El aire frío me golpeó la cara y casi me hizo llorar. Me encontré en un callejón, rodeado de almacenes idénticos, sin rastro de movimiento humano. A lo lejos, las luces de la ciudad centelleaban como si me llamaran. Pero yo conocía mis limitaciones. Descalzo, llevaba una túnica rota y manchada de sangre, con el cuerpo débil, la garganta ardiendo y sin agua, sin saber el camino, sin hablar el dialecto local, y aún así la mitad de esos hombres me buscan. No tuve ninguna oportunidad, ninguna en absoluto. Fue entonces cuando lo imposible sucedió otra vez. Una camioneta blanca dobló la esquina lentamente, entrando en el callejón donde yo estaba. Luces bajas, ventanas tintadas, marcha lenta. Y venía directo hacia mí. No había manera de correr. No tenía ningún lugar donde esconderme. Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé, es el final. Pero poco después me vino otro pensamiento, uno que no parecía ser mío. No tengas miedo, y allí, temblando, deshidratado, perdido en medio del desierto, esperé a ver qué haría Dios a continuación. El vehículo se detuvo justo frente a la salida de emergencia por la que acababa de escapar. Era una camioneta blanca, con un logotipo que parecía oficial, aunque luego descubrí que era falso. La ventanilla del conductor bajó, revelando el rostro de un hombre de mediana edad, con rasgos latinoamericanos. «Pase rápido», ordenó, hablando en español con un marcado acento. «No tenemos mucho tiempo». Mi voz apenas salió, un susurro ronco. «¿Quién es usted?» «La persona a la que se le ordenó estar aquí», respondió, abriendo la puerta del copiloto. «No haga más preguntas hasta que estemos lejos». No había alternativa. Me subí a la furgoneta y él aceleró al instante, como si conociera cada curva y atajo de aquellas carreteras secundarias. Condujimos en silencio durante casi una hora, sorteando el tráfico y posibles controles, hasta que finalmente habló. «Mi nombre es Roberto Mendoza». Explicó que trabajaba como proveedor de servicios independiente para varias embajadas latinoamericanas en los Emiratos. Regresaba de entregar documentos cuando ocurrió algo inexplicable. Una voz clara y firme me dijo exactamente a dónde ir, en el momento preciso. Dudé, pensé que me estaba volviendo loco. Y entonces, ahí estabas. El aire dentro de la furgoneta estaba cargado de significado. Ninguno se atrevió a hablar más, pero había una certeza silenciosa. No era casualidad.
Roberto me llevó a un pequeño apartamento a las afueras de Sharjah, donde nos esperaba una filipina llamada María. No me preguntó nada, solo me condujo a un baño, ayudándome a beber agua y a comer despacio para no forzar demasiado mi cuerpo exhausto. Un médico pakistaní llegó discretamente para atender mis heridas, vendándome los dedos y los hombros. «Tuviste suerte, o algo más», dijo casi en un susurro. Permanecí escondido en ese apartamento los 3 días siguientes. Durante ese tiempo, Roberto y María se encargaron de todo. Documentos de emergencia obtenidos a través de contactos en el consulado egipcio, instrucciones detalladas sobre cómo mantenerme a salvo, información sobre los riesgos que aún no entendía. Las redes de tráfico de personas tenían espías por todas partes, incluso dentro de algunas embajadas. Mi foto podría estar circulando en aeropuertos, hoteles, entre guardias, por todas partes. Pero había una aliada, una persona en quien confiaban plenamente, la capitana Amira Al-Mansur, de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía de Dubái. Al llegar, vestía ropa de civil, discreta, sin insignias ni uniformes que llamaran la atención, pero su presencia transmitía autoridad y determinación. Era la prueba viviente de que, incluso en medio de lo peor, Dios sigue poniendo ángeles en la vida de quienes creen. La mujer que entró en el apartamento tenía unos 40 años. Su rostro era firme, pero no endurecido, la clase de expresión que solo alguien que ha enfrentado la peor maldad humana puede mantener sin perder el coraje. Sus ojos tenían algo poderoso, como si te vieran a través, pero no con juicio, sino con propósito. Se sentó frente a mí, abrió una tableta y empezó a registrarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Durante horas, me hizo preguntas que jamás habría imaginado. La ubicación exacta del palacio. ¿Cuántos escalones tenía la escalera que conducía a las bodegas? El olor, los procedimientos, los nombres, códigos, rutinas, voces, rasgos físicos. Nada se le escapaba. Cuando terminé mi relato, la capitana Amira dejó escapar un profundo suspiro, como confirmando un viejo temor. Lo que usted describe coincide con la información que hemos estado tratando de reunir durante 2 años, dijo, manteniendo la compostura pero con una tensión evidente en su voz. El príncipe Khalid está bajo observación, pero tocarlo es prácticamente imposible. Está protegido política, religiosa y económicamente. Necesitamos algo que nadie pueda cuestionar. Fue entonces cuando recordé los códigos. Durante mis semanas en el almacén, los observé repetidamente. Letras y números que, a primera vista, parecían aleatorios, pero no lo fueron. Le expliqué. Las letras iniciales indicaban la nacionalidad. Los siguientes números representan la edad aproximada. Después vinieron la categoría, el estado e incluso el precio base. Cuando terminé de hablar, los ojos del capitán se iluminaron. Ese tipo de brillo que aparece cuando una pieza clave finalmente encaja en su lugar. Con esto, podremos rastrear el flujo de víctimas y quizás incluso identificar a los compradores frecuentes, murmuró, anotando todo rápidamente. Le transmití todo lo que mi memoria pudo recordar. Códigos completos, fechas aproximadas, nombres de supervisores, detalles arquitectónicos. Incluso dibujé un plano aproximado de la nave industrial, donde estuve retenido en una servilleta. Ella lo fotografió todo. 4 días después de mi fuga, las autoridades de Dubái, en colaboración con la Interpol, organizaron una operación a gran escala. La expectativa era encontrar pruebas, rescatar a supervivientes y desmantelar al menos una rama de la red. Pero cuando llegaron allí, el almacén estaba completamente vacío, sin muebles, sin equipo, sin cajas, sin signos recientes de uso, como si alguien hubiera borrado todo rastro durante la madrugada. La impresión inicial fue que se había producido una fuga de información, lo cual no sería sorprendente, considerando el alcance de esas redes. Pero luego los expertos analizaron el sistema de seguridad del edificio. Todas las grabaciones habían sido borradas profesionalmente, todas menos una. La noche que grité, permaneció intacto. Fue como si alguien, o algo, hubiera impedido que ese archivo fuera destruido. La grabación mostraba la sala de presentaciones tal como la recordaba. Mostraba el momento en que se acercó el jeque. Mostraba el instante en que abrí la boca para gritar. Y entonces, luego lo mostró todo. Las lámparas se balanceaban violentamente. Las mesas temblaban. Objetos que se elevan unos centímetros del suelo. Se están cayendo pedazos del techo. Grietas formándose en las paredes en tiempo real. No fue simbólico. No era metafórico. Estaba allí, grabado en HD. Pero lo más extraño aún estaba por venir. Cuando aislaron el audio de mi grito,
Los expertos concluyeron que la onda sonora grabada no correspondía a ninguna voz humana. Era imposible. El técnico jefe, un hombre con 2 décadas de experiencia forense, le dijo al capitán Amira: «Nunca había visto nada igual. La voz parece haber sido amplificada, pero no por un equipo, sino por otra fuente, algo que no se ve en la cámara, pero que claramente afectó al entorno físico. Y un detalle más que dejó a todos sin palabras. Esa noche, los sismógrafos de Riad no registraron actividad sísmica alguna, 0, pero el video mostró un temblor real, localizado, dirigido. Fue como si todo ese poder hubiera sucedido solo dentro de esa habitación, y en el segundo exacto en que grité el nombre de Jesús, mi examen médico confirmó lo que mi cuerpo llevaba meses gritando. Tenía marcas de violencia, señales de hambre extrema, deshidratación severa y lesiones que, según cualquier especialista, deberían haberme dejado inmóvil. Pero, para sorpresa de todos, incluso la mía, me recuperé demasiado rápido. El neurólogo fue el primero en levantar una ceja, visiblemente intrigado. «Esto no tiene sentido», dijo cruzándose de brazos. «Dado el nivel del trauma, deberías tener problemas incluso para hablar, pero tu cuerpo está reaccionando como si hubiera recibido algún tipo de refuerzo». Dudó antes de continuar. «No hay explicación médica para esto». Fue entonces cuando me di cuenta de que todo esto era más grande que mi historia. Mi escape, los fenómenos extraños, la fuerza que yo mismo no entendía, todo estaba conectado. Y las autoridades pronto se dieron cuenta también. Mi testimonio, las pruebas físicas, los códigos que memoricé en los sótanos, cada detalle empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que, hasta entonces, nadie había podido resolver. Las investigaciones se expandieron más allá de lo que cualquier agente hubiera imaginado. En cuestión de 3 meses, operaciones coordinadas lograron rescatar 17 mujeres dispersas en diferentes puntos de la red del príncipe Chalid. Entre ellas estaban Aisha y Mariam, las mismas a quienes había abrazado en noches de absoluta desesperación. Cuando Amira me mostró su foto, vivas, aunque delgadas y asustadas, me derrumbé. Era la primera vez que lloraba desde mi huida. Pero lo que me mostró a continuación me dejó sin aliento de una manera diferente. En su tableta estaba la grabación térmica del pasillo por donde me había arrastrado la noche de la fuga. La imagen mostraba claramente mi silueta, pero no estaba sola. Una forma brillante, que ningún técnico pudo definir, me seguía de cerca. Se movía conmigo, como un escudo viviente, siempre a la misma distancia, siempre rodeándome. «Dicen que es una falla del equipo», explicó Amira, con el escepticismo típico de quien ha visto muchas cosas raras en su carrera. Pero mira, 15 años trabajando con esto, y nunca había visto una falla moverse con tanta precisión. Dejó que el vídeo se reprodujera de principio a fin. Esa luz apareció en el momento exacto en que salí de la celda, y desapareció cuando subí a la camioneta de Roberto, como un guardia que cumplió su misión. Días después, cuando por fin pude hablar con Aisha, me confirmó que había ocurrido algo sobrenatural. Su primera frase me dio escalofríos. «Después de esa noche, nadie volvió a llamarte por tu nombre. En tu interior, te convertiste en la protegida». Dijo que Rashid prohibió que se me mencionara. Los guardias estaban aterrorizados. Decían que atraía cosas que no podían controlar. Y según ella, en los días posteriores a mi fuga, el almacén se convirtió en un caos silencioso. Luces que parpadeaban solas. Ruidos que emanaban de pasillos vacíos. 2 guardias lo dejaron todo y renunciaron ese mismo día, sin dar explicaciones. Y entonces, algo que nunca había sucedido antes. El príncipe Chalid apareció en persona. Aisha contó que caminaba nervioso de un lado a otro, preguntándole a Rashid qué había pasado exactamente. Rashid intentó explicarlo. El temblor, las luces, el grito, mi desaparición. La expresión del príncipe cambió, palideció, pero no de ira, por miedo. Ordenó evacuar inmediatamente el almacén. Dijo que el lugar estaba contaminado espiritualmente. Y allí, en ese preciso instante, me di cuenta de que incluso los opresores habían encontrado algo más grande que ellos mismos. Algo que no podían controlar. Algo, o alguien, que nunca habían estado de su lado. 3 semanas después de mi escape, finalmente me permitieron regresar a Egipto bajo un programa de protección de testigos. Antes de despedirme, la capitana Amira me dio un pequeño regalo. Un colgante con forma de paloma. Me contó, en voz baja, que mi abuela, cristiana copta, solía decir que cuando Dios interviene en la vida humana,
Inventamos explicaciones racionales para evitar enfrentarnos a lo inexplicable. Sonrió levemente y continuó. Puertas que deberían estar cerradas pero no lo están. Alarmas que deberían sonar pero fallan. Rescatistas que aparecen en el momento justo, en el lugar indicado. Todo parecía coincidencia, pero coincidencias que desafían toda lógica humana. Amira hizo una pausa, con la mirada fija. Soy policía, entrenada para seguir pistas, pruebas y explicaciones racionales, dijo. Pero también soy humana, y créeme, he visto cosas en este mundo que ningún manual de procedimientos puede explicar. Llegar a El Cairo fue como despertar de una pesadilla y descubrir que la vida real tenía sus propios desafíos. Mi madre y mi hermano me esperaban en una habitación reservada en el aeropuerto, avisados solo unas horas antes de mi llegada por razones de seguridad. El abrazo de mi madre fue mi verdadero regreso a la vida. Sus lágrimas borraron meses de horror. Su aroma familiar ahuyentó los fantasmas. Sabía que volverías, susurró. Cada noche sentía que estabas vivo, que volverías con nosotros. Pero cuando intenté relatar lo que había vivido, describir el verdadero rostro del príncipe Khalid y su red de terror, vi cómo cambiaban las expresiones de mi familia. Primero alivio, luego confusión y finalmente negación. Mi padre no estaba allí para recibirme. Al llegar a casa, entendí por qué. En la sala, 2 hombres que reconocí de fotografías, representantes de la familia Al-Rashid, esperaban. Amira, dijo mi padre con la voz entrecortada por la emoción, estos caballeros están preocupados. Dicen que huiste del palacio e hiciste terribles acusaciones contra tu marido. El príncipe Khalid está dispuesto a perdonarte si regresas y te retractas de esas calumnias. La sala estalló en un caos. Mi propia familia, mi padre, que debería haberme protegido, parecía estar considerando entregarme. De regreso, logré balbucear. Padre, usted no sabe a qué se dedica ese hombre. No sabe lo que vi. Uno de los representantes respondió en voz baja pero firme. Su esposa está confundida, señor Hassan. Tuvo un ataque de nerviosismo, común en las mujeres jóvenes que salen de casa por primera vez. El príncipe solo quiere que reciba la atención adecuada en Arabia Saudita. Fue mi madre quien finalmente habló. Su voz temblaba, pero llena de firmeza. Necesito hablar con mi hija a solas. Cuando los hombres se fueron, se acercó y me tomó de las manos. Cuéntamelo todo, me ordenó, con la mirada implorando sinceridad. No te olvides de nada, respondí, y entonces empecé. Todo, el palacio prisión, los sótanos, el almacén, las mujeres cautivas, la noche del grito, la fuga, cada detalle brutal que había estado ocultando. Cuando terminé, las lágrimas corrían por su rostro. Mi hija, susurró, mi pobre hija. Pero entonces su expresión cambió. El miedo dio paso a una determinación que nunca antes había visto, firme, inquebrantable. Tu padre recibió mucho dinero de esa familia, dijo mi madre en voz baja pero firme. Dinero que ya usamos para la casa nueva, y según los estudios de mi hermano, ahora tienen poder sobre nosotros. ¿Así que me vas a enviar de vuelta?, pregunté, sintiendo el pánico subirme a la garganta. Prefiero ir al infierno antes que permitir eso, respondió mi madre, con una voz llena de ferocidad que me sorprendió. Pero tendremos que irnos esta noche. Mientras mi padre discutía con los representantes en la sala, mi madre reunió rápidamente lo esencial. Mi hermano, que aún no lo entendía todo, pero confiaba en su madre, nos ayudó. Salimos por la puerta trasera mientras la discusión continuaba dentro de la casa. Un primo de mi madre nos llevó a una estación de autobuses, y desde allí tomamos un taxi a Alejandría. Allí, nos refugiamos en casa de una tía lejana que no hizo preguntas. Durante las semanas siguientes, vivimos en un limbo aterrador. Mi padre nos buscaba, y representantes de la familia Al-Rashid contrataron investigadores privados. Pero mi madre había cortado todos los lazos y quemado todos los puentes. Fue durante este periodo de ocultación que algo dentro de mí empezó a cambiar. Una noche, sin poder dormir, salí al pequeño balcón del apartamento de mi tía. El aire mediterráneo traía el aroma salado del mar, y el cielo estrellado pareció abrirse ante mí. Susurré una oración que llevaba semanas formándose en mi corazón. Jesús, si eres real, si eres quien me sacó de ese infierno, quiero conocerte. No hubo truenos ni luces, solo una paz tan profunda y tangible que parecía envolverme como una manta cálida. Fue la primera vez, desde mi escape, que pude dormir sin pesadillas. En los meses siguientes, la recuperación fue lenta y compleja. El programa de protección de testigos me dio acceso a terapia especializada. La doctora Khalil
mi terapeuta, tenía amplia experiencia con sobrevivientes de la trata de personas. La recuperación no es lineal, me explicó con paciencia, mientras me enseñaba técnicas para mantenerme presente cuando los recuerdos amenazaban con arrastrarme de vuelta al terror. Había días buenos y noches malas, momentos en los que sentía que había retrocedido. Ambos eran parte del viaje. El trastorno de estrés postraumático se manifestaba de maneras inesperadas. Hipersensibilidad a ciertos olores que me transportaban instantáneamente de vuelta al almacén, pánico en espacios cerrados, sobresaltos violentos ante cualquier contacto inesperado. La terapia EMDR me ayudó a procesar estos recuerdos traumáticos sin dejarme consumir por ellos. Lenta y dolorosamente, aprendí a reconectar con mi cuerpo, un cuerpo que había sido tratado como una mercancía, como una propiedad. Mi familia enfrentó sus propios desafíos. Mamá había perdido a su esposo, quien se negó a aceptar nuestra decisión, y mi hermano tuvo dificultades para aceptar las oportunidades que el dinero de Al-Rashid le había prometido, pero que nunca se materializaron. Pero la lucha más profunda fue mi transformación espiritual. Decidí seguir a Jesús, una decisión que, en nuestra cultura y familia, significó no solo un cambio religioso, sino también una traición cultural. La tía que nos acogió quedó impactada por mi conversión. El hombre que nos acogió terminó pidiéndonos que nos fuéramos en cuanto descubrió mi fe. Pero nada de eso borró la certeza que había brotado en mí en aquel balcón de Alejandría. Algo más grande me había rescatado, algo que me había acompañado incluso en los momentos más oscuros. No puedo albergar a un apóstata, dijo el hombre que nos hospedaba, con genuina tristeza en sus ojos. La comunidad ya murmuraba sobre mi conversión, y él temía las consecuencias. Así que, una vez más, tuvimos que irnos. Fue entonces cuando encontramos refugio en un lugar que jamás imaginamos, una pequeña iglesia copta en un humilde barrio de Alejandría. El pastor Marcos y su esposa, Miriam, nos recibieron sin preguntas ni miedo. Nos ofrecieron no solo un techo, sino algo que ya no creía que existiera para mí, un hogar y una comunidad. La primera vez que le conté al pastor Marcos toda mi historia, me escuchó en silencio. Luego me puso la mano en el hombro y me dijo: «Pasaste por el fuego, pero no te consumiste porque había alguien dentro contigo, como los 3 jóvenes en el horno». Fue en esa pequeña iglesia donde encontré palabras para cosas que antes solo podía sentir. Allí, otros cristianos compartieron testimonios de liberaciones imposibles, sanidades que desafiaban la lógica e intervenciones divinas que cambiaron destinos. Por primera vez, no era un caso aparte, era parte de algo más grande. 6 meses después de mi escape, recibí una llamada inesperada de Roberto Mendoza. Su voz era grave, pero con un tono de satisfacción. «Pensamos que le gustaría saber. Desmantelaron otra célula en Kuwait», dijo. «Recuperaron documentos, listas de víctimas pasadas y presentes. Su nombre estaba allí, marcado con un símbolo. Le pregunté qué era el símbolo. Tardó unos segundos en responder. Los traductores dijeron que significa intocable o prohibido. Después de esa noche, Khalid ordenó que nadie volviera a mencionar su nombre. Dijo que llevabas contaminación espiritual. Esas palabras me impactaron. Fue una confirmación, porque nunca dudé de lo sucedido. Y también fue horror, porque incluso hombres poderosos, envueltos en violencia y arrogancia, temblaban ante aquello que no podían controlar. Poco después, la capitana Amira me contactó de nuevo. Habían encontrado más supervivientes de la red. Entre las fotos que me envió, reconocí a Laila, la joven jordana que me había aconsejado obedecer para sobrevivir. Verla frágil, pero viva, despertó algo nuevo en mí. «Quiero ayudar», dijo Amira. «Lo que he pasado no puede ser solo para mí». Y así fue como comencé a trabajar con la Fundación Libertad y Esperanza, una organización dedicada a brindar apoyo legal, psicológico y espiritual a los sobrevivientes de la trata de personas en Medio Oriente y el norte de África. Al principio, mi función era sencilla: sentarme con otras mujeres y compartir mi historia. Hablar de miedos sin nombre, de silencios que duelen más que los gritos, de cicatrices que nadie ve. Era un espacio donde no necesitábamos explicar nada, porque todas lo entendíamos todo. «No somos solo víctimas», repetíamos en nuestras reuniones. «Somos testigos, y los testigos tienen la responsabilidad de hablar». Con el tiempo, mi trabajo se expandió. Empecé a capacitar a empleados de aerolíneas para reconocer señales de trata. Más tarde, me invitaron a testificar ante comisiones gubernamentales
explicando cómo operaban estas redes. También empecé a capacitar a equipos policiales sobre cómo abordar a las víctimas sin revictimizarlas, ayudándolas a reconocer los factores desencadenantes y a respetar los límites. Con cada paso, sentí que Dios tomaba mi historia, la que alguna vez pensé que solo traería destrucción, y la transformaba en una herramienta de liberación para otros. Cada pequeña victoria, una red desmantelada, una niña liberada, un traficante finalmente llevado ante la justicia, se sentía como un paso más en mi propia sanación. Era como si, con cada vida salvada, una parte de mí también se restaurara. 2 años después de mi escape, me invitaron a una conferencia internacional sobre trata de personas en Amán, Jordania. Allí reencontré a la capitana Amira. Ahora ascendida, comandaba toda una unidad regional especializada en delitos transnacionales. Cuando nos sentamos a tomar un café después de una de las conferencias, sonrió con cansancio pero sinceridad. La aventura que empezó contigo cambió mi carrera, confesó, y también cambió muchas cosas dentro de mí. Entonces sacó un cuaderno estropeado de su bolso. Lo reconocí antes de que dijera nada. Era de Rashid, el supervisor del almacén. Logramos hacer esto en un momento posterior, explicó, y sabía que necesitaban verlo. Lo abrió por una página fechada el 25 de abril, apenas 2 días después de mi fuga. Había una traducción preparada por ella. Los líderes prohibieron cualquier mención del incidente con la mujer egipcia. El príncipe Khalid ordenó el cierre de todas las instalaciones y decretó que nunca más deberían ser utilizadas. Los consejeros religiosos afirman que el lugar ha sido contaminado espiritualmente. Rashid dice que vio algo esa noche, algo que no puede describir. Una forma no humana apareció cuando ella pronunció ese nombre prohibido. Yo no estuve allí, pero vi los vídeos, vi los informes. No deberíamos hablar más de esto. Algunos nombres tienen poderes que pretendemos que no existen. Cuando terminé de leer, el silencio entre nosotros se hizo tan pesado que parecía tener peso físico. ¿Y el príncipe Khalid?, pregunté finalmente. Amira dejó escapar un profundo suspiro. Oficialmente, sigue siendo un líder respetado, pero extraoficialmente, todo se ha derrumbado. Sus socios se han distanciado, se han cancelado proyectos y se han vendido propiedades precipitadamente. Se pasa el tiempo relacionándose con líderes religiosos, como si buscara una purificación que nunca llega. Ella dudó antes de concluir. Nuestras fuentes dicen que desarrolló una fobia específica. Entra en pánico cuando alguien menciona ese nombre, el nombre que gritaste esa noche. No necesitaba decir cuál. Hoy, 3 años después de aquel amanecer en Riad, la noche en que un grito pareció desgarrar la separación entre lo natural y lo sobrenatural, mi vida es completamente diferente. La cicatriz que parecía un código de barras en mi hombro ha desaparecido sin dejar rastro, pero las marcas invisibles permanecen, no como dolor, sino como recordatorios. Hay fuerzas en acción que escapan a cualquier explicación humana. Ahora trabajo a tiempo completo con libertad y esperanza. Coordinamos operaciones de rescate, refugio y rehabilitación en 6 países diferentes. Cada sobreviviente que encontramos carga con un universo entero de dolor y al mismo tiempo con un inmenso potencial de renacimiento. Y de vez en cuando, muy raramente, escucho historias que evocan algo familiar, historias de escapes que nadie puede explicar, escapes que desafían la lógica, coincidencias tan improbables que parecen casi susurros del cielo, momentos en los que la desesperación absoluta se encuentra con algo más grande, algo que no encaja en los informes, las estadísticas, ni en nuestros intentos humanos de explicarlo todo, algo que solo Dios puede hacer. Mi relación con la fe ha cambiado de maneras que jamás imaginé. Ya no sigo el Islam en el que crecí, pero tampoco encajo rígidamente en ninguna denominación cristiana. Lo que tengo es algo mucho más personal, una conexión directa con ese nombre que clamé en mi hora más oscura. Ese nombre que, de una manera que no encaja en ninguna teología, desató algo más grande que cualquier comprensión humana. Mi familia sigue dividida. Mi padre nunca me perdonó. Mi hermano se mantiene en contacto conmigo en secreto, por miedo, pero mi madre está conmigo, y juntos logramos reconstruir nuestras vidas. Ella también encontró la fe en la misma iglesia copta que nos acogió, aunque admite que no comprende todo lo sucedido. Solo sé que mi hija estaba perdida en un lugar donde no podía llegar a ella, me dijo una vez, y alguien más poderoso que yo la rescató. Las estadísticas son crueles y despiadadas. Según las Naciones Unidas,
Hoy en día hay más personas esclavizadas que en cualquier otro momento de la historia. En Oriente Medio, miles de mujeres son compradas, vendidas y desechadas cada año. Muchas nunca recuperarán su libertad. Algunas son rescatadas, otras escapan por sí solas. Pero, de vez en cuando, ocurre algo que desafía toda lógica, algo que escapa a lo que podemos medir o predecir. Mi historia no es única en su horror. Miles de mujeres han sufrido formas de cautiverio similares o peores, pero lo que hace diferente mi testimonio no es el sufrimiento, sino el recordatorio de que, incluso en los almacenes más oscuros, donde la dignidad humana se trata como una mercancía, existe una fuerza que ningún traficante puede controlar, comprar ni comprender. No tengo respuestas teológicas perfectas para lo que ocurrió esa noche. Los científicos podrían llamarlo una anomalía acústica o actividad sísmica localizada. Los psicólogos podrían hablar de disociación extrema o percepción alterada debido a un trauma. Los escépticos podrían clasificarlo todo como coincidencias improbables. Pero yo sé la verdad. Imposible es la única palabra que lo describe. Cuando pronuncié ese nombre, no como una fórmula mágica, sino como el llanto de un alma casi perdida, algo respondió. Algo que sacudió no solo los muros de mi prisión, sino toda la estructura de miedo que mis captores habían construido. Los traficantes intentaron medirme, calcular el valor monetario de mi cuerpo. El príncipe Khalid creía que podía poseerme como cualquier otra adquisición. Los guardias creían que podían doblegar mi voluntad con dolor y privaciones, pero ninguno de ellos contaba con el poder de ese nombre. Si estás escuchando estas palabras y te encuentras en tu propio infierno, si sientes que tu cautiverio, ya sea literal o figurado, es imposible de liberar, quiero que sepas algo. Hay fuerzas que actúan cuando todo lo demás ha fracasado. Hay nombres que tiemblan en los labios de los opresores. Y hay esperanza, incluso cuando todas las puertas parecen cerradas. No es magia, no es una fórmula secreta. La verdad es mucho más simple y profunda. Hay una dimensión en este universo que trasciende cualquier explicación puramente material. Puede que tu desierto no se parezca al mío. Podría ser adicción, depresión, abuso, enfermedad, pérdida, deuda, abandono. Cada persona carga con su propio territorio de dolor, su propio valle oscuro, pero el mismo poder que sacudió los muros de mi cautiverio aún se manifiesta hoy en los desiertos de quienes lo claman. Y a quienes trabajan rescatando y reconstruyendo vidas destrozadas, les dejo una petición. Nunca ignoren el peso espiritual que existe en el proceso de sanación. Cuando a alguien le arrebatan todo, identidad, dignidad, voz, incluso su propio nombre, a veces lo único que queda es una conexión frágil, pero real, con lo trascendente. Esta pequeña chispa es un ancla que ningún traficante, ningún opresor, ningún sistema corrupto puede cortar. Mi nombre es Amira Hassan. Soy un sobreviviente. Soy testigo. Y hoy, por la gracia de Dios, también soy un guerrero contra una industria que gana miles de millones reduciendo a las personas a números y etiquetas. Esta es mi historia, grabada en cicatrices que todos pueden ver y en otras que solo Dios conoce. No lo comparto para que la gente sienta pena por mí. Lo comparto para sembrar esperanza. Porque incluso los palacios más lujosos esconden sótanos de horror. Incluso en almacenes donde la dignidad humana se comercializa como una mercancía. Incluso en la noche más oscura, hay una luz que la oscuridad no puede extinguir. El que me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas, puede sostenerte también a ti. Ese nombre que hizo temblar las paredes de mi prisión, tiene el poder de sacudir también las prisiones de tu alma, ya sean visibles o invisibles. Y si la vida te ha dejado sin salida, si todo parece cerrado, si nadie te escucha, recuerda esto: cuando todo lo demás falla, todavía queda una última apelación, un nombre que trasciende muros, sistemas, principados y dominios, un nombre que el alma reconoce, incluso cuando la mente duda. Si este testimonio tocó tu corazón, por favor compártelo. Alguien cercano a ti necesita desesperadamente una señal de que todavía hay esperanza, incluso cuando la noche parece interminable. Por favor, indique el país desde donde nos escucha. Queremos ver hasta dónde llega este mensaje. Y si tú también tienes una historia de liberación, cuéntala. Cada testimonio es otra llama encendida contra la oscuridad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahora oro por cada persona que ha escuchado estas palabras. A aquellos que están atrapados en las sombras, envíales tu luz. A aquellos que tienen el corazón roto, derrama tu sanación. Para aquellos que han perdido la esperanza,
Recuérdeles que el Señor es el Dios que ve, que escucha y que rescata. Que el nombre de Jesús continúe derribando cárceles, rompiendo cadenas y liberando cautivos. Amén. Si esta historia te conmovió, por favor compártela. Alguien necesita esta luz. Y si tienes un testimonio, compártelo. Cada voz añade otro rayo de esperanza en la lucha contra la oscuridad.